Cristóbal, es paisajista, es docente, es ingeniero agrónomo y la verdad que es un referente para mí. Así que un honor tenerlo acá en Tribu Verde, una vez más. ¿Cómo estás? Como siempre que te voy a entrevistar o que vamos a hacer esta charla, que me gusta más así, pasando nervios porque la conexión en mi casa es un desastre. Y además hace mucho calor. ¿Cómo andás, Cristóbal? Ahí hace frío que te veo de campera. Estás payaseando. Acuérdate que la costa chilena en general hace frío siempre. Es verdad. Maravilloso. Amo el frío. Es divina tu costa, ¿eh? Sí, la verdad que a mí me gusta mucho. Ya veo que no estás en tu casa, estás en otro lugar. ¿Estás en Pite? Sí, Me imaginé por los árboles. ahí está. ¿Se ve? Se ve ese lugar maravilloso. Qué lindo que es el Pacífico, Cristóbal. Y ahí está ¿cómo se llama? El mar, para los que quieran mirar. Divino. Se ven las olas. Hay un poco de neblina. Vaguada, que es lo que pasa casi todas las mañanas en la costa central. Por eso, ¿te acuerdas cuando fuimos al desierto florido? Nada, que esta es la magia del desierto chileno, que al final con poca agua y con este clima hay mucho más flor de lo que uno imaginaría para la cantidad de agua que cae. De hecho, el tema del desierto siempre digo que es un milagro. 70 litros en un invierno y tú viste lo que pasa. Impresionante, ¿eh? Impresionante, maravilloso. La verdad que no, todos quedamos con la piel Maravilloso. erizada. Bueno, por eso un poco viene el tema este de jardines resilientes, que fue como un nombre que le pusimos porque el título tiene que ser cortito. Creo que es por donde va mucho el paisajismo ecosistémico, ¿no? Buscar un jardín que se sostenga, que Yo te diría que, contar. porque la palabra resiliente, al final, ¿qué es resiliente? Yo diría que lo importante es que cuando uno hace paisajismo es tratar de que en el fondo las plantas que está ocupando estén adaptadas a las condiciones del lugar, lo que no significa que uno eventualmente pueda subsidiar con algo de agua, porque claro, cuando pienso en el sistema argentino, uruguayo, la zona de la pampa húmeda, claro, uno dice un jardín perfectamente adaptado y yo podría eventualmente hacer un jardín sin riego, pero en el caso nuestro en Chile, con 150 litros al año, probablemente voy a tener que subsidiar unos 200, ¿cachai? Así que te diría que al final, o sea, yo me gusta más hablar como de jardín relativamente adaptado, porque siempre hay que ponerle probablemente algún poquito de subsidio en el caso nuestro, por el tema de la sequía. O sea que Cristóbal, por lo que acabas de decir, nosotros no deberíamos de subsidiar nada, ¿verdad? Según el Claro, paisajismo ecosistémico, o no, muy poco. porque al final yo siempre digo, hay que pensar que lo que nosotros hacemos son jardines. Entonces, al final, para los que quieran hacer algo sin riego, que se adapte completamente a las condiciones del lugar, probablemente yo tal vez hablaría como de rehabilitación, que es otro tema, pero hay que entender que el jardín es una condición de modificación, por llamar así, y de alguna forma es como una modificación deseada, lo que significa que probablemente van a necesitar algo de subsidio, y eso es riego, trabajo, etcétera. Entonces, yo como que no le pediría al jardín que tenga atributos que no necesariamente los necesita. Y una cosa es ser esclavo y otra cosa es que eventualmente tu jardín necesite algunos pequeños subsidios y por subsidio no solo agua, María, finalmente una poda, puta, técnicamente hablando también es un subsidio, Ujú. ¿sí? Es un Ujú. trabajo. Entonces al final Obvio. yo creo que hay que separar la condición de jardín, de rehabilitación, restauración. Nosotros hacemos, o yo al menos hago, jardines. Y por lo tanto, voy a tener que mantener. Eso es inevitable. El tema es, ¿soy esclavo o genero un jardín que necesite un mínimo para que tenga dentro de un margen, ¿cachai? Porque obviamente entiendo que es dinámico un cierto aspecto que a mí me produzca placer visual, ¿cachai? O ni siquiera para el que va a temas más como ecológicos, yo necesito la intervención, por ejemplo, para conservar mi sistema en el máximo de diversidad, y eso puede ser un sistema herbáceo arbustivo y no necesariamente un bosque, a lo que podría finalmente, es lo que finalmente podría terminar, por ejemplo, un sistema temperado. Así que los jardines sin mantenimiento, eso es ciencia ficción.
Eso no es un jardín. Y no hay nada de No, malo que no tenga seguramente trabajo. se transforma en una selva, ¿no? O en un No, desierto. o sea, no necesariamente, pero se transforman en algo que no necesariamente es lo que uno quiere. Si al final cuando yo diseño, tú diseñas, o el que diseña tiene algo en mente, y una cosa es que eventualmente en ese diseño uno deja que la sucesión avance o retroceda, retrocede con poda, avanza sin poda, pero finalmente uno quiere como un rango de sucesión. O sea, cuando yo armo una comunidad vegetal, yo no espero que se transforme en árboles o en arbustos en 5 años. Quiero mantener la diversidad que de alguna forma planifique, y si para eso tengo que hacer una poda o eventualmente eliminar alguna planta que se transformó en dominante, etcétera. Perdona, pero estuve toda la semana medio afónico. ¿Qué problema hay? Entonces hay que distinguir siempre jardín de rehabilitación, restauración, etcétera, que eso es totalmente distinto. Yo hago jardines Bien. y apuesto a hacer jardines, lo mismo que tú probablemente. Sí. Dime, Cristóbal, ¿y a qué le llamás rehabilitación o O sea, yo, restauración? o sea, Muchos yo se lo han de estar preguntando. O sea, yo querría, por ejemplo, estoy pensando, imagínate, que me construí una casa y de alguna forma pasa mucho en el sistema de acantilado costero, que la gente agarra, mete la máquina, destruye, deja la embarrada en el fondo. Y de alguna forma yo querría volver a armar el sistema de acantilado costero. Y ahí lo que uno hace es una rehabilitación, porque la restauración yo creo que es un término un poquito arrogante, porque es muy difícil dejar el sistema igual que antes, porque hay un montón de plantas que por el hecho de la perturbación no tienen ni una opción de llegar, tiene que ocurrir el proceso, y rehabilitar de alguna forma es como, siempre digo, imagínate que se te quedó tu auto en pana, que cagó el motor y no lo podéis mover, y la rehabilitación vendría a ser como el primer empujón, ¿cachai? Uno echa a andar la sucesión ecológica de vuelta. Y eso supone entender que hay algunas plantas que, producto de la perturbación, ¿cachai? Son las más adecuadas para que el proceso se vuelva a poner en marcha, para que en alguna cantidad de tiempo, que puede ser acelerada, ¿cachai? O a escala geológica, como dice la ley Ningham, que me encanta el término, uno termine teniendo como, de alguna forma, el sistema anterior a la intervención. Eso vendría a ser como una rehabilitación. Bien, bien. ¿Y qué parámetros debemos tener en cuenta, Cristóbal? O sea, yo diría más bien ¿Cuál qué objetivo, cuál es tu objetivo, más que el parámetro, porque al final, si yo hago, estaba hablando del caso de una rehabilitación, por ejemplo. Ujú. O sea, Exacto. si yo tuviese que trabajar en acantilado costero, por ejemplo, o sea, mi primer objetivo es que no se me vaya al suelo, porque en el fondo trabajo en mi zona con un suelo rojo granítico que no tiene cohesión, o sea, eso significa Ujú, que un poco y se erosiona. Por lo tanto, mi ujú. primer objetivo, antes que plantar, por ejemplo, la planta nativa clímax, por llamar así, es sostener el suelo. Y, por Ujú. ejemplo, para eso yo podría ocupar una planta exótica de vida corta, no invasora, que enraiza a toda velocidad para poder establecer alguna planta nativa más compleja, ¿cachai? Que necesita cobertura y que necesita que el suelo no se vaya. Entonces, al final, es súper Ujú. importante que te fijen parámetros, pero el primer parámetro siempre, cuando tú haces trabajo de rehabilitación, tiene que ver con impedir como la pérdida de suelo y volver a formar suelo. Es lo primero Y que hay volver. que hacer en la hamaca. ¿Cachai? Como se me va al suelo, pum, inmovilízalo. La herramienta que ocupen me importa un rábano, sea exótico o nativo, tú cachai que yo tengo mucha libertad en eso, pero que no se les vaya el suelo y con eso echar a andar. Y lo otro importante es que cuando uno tiene el objetivo, que es mucho más difícil que fijar el objetivo, tiene que ver con entender cómo funcionan las plantas, porque en el fondo eso nadie te lo cuenta. Entonces hay que tratar de entender cómo armo mi comunidad vegetal para de alguna forma lograr el objetivo que tiene que ver con no necesariamente tener un jardín impresionante el primer año, sino que tender hacia ese jardín impresionante, en el fondo con la herramienta, el material vegetal, como una suerte de catalizador de esta comunidad como objetivo que uno tiene, que no necesariamente es como comunidad, como clímax, ¿cachai? Que realmente uno se quedó con la foto como lo que vimos en el desierto, y probablemente para mí sea muy difícil generar eso en muy poco tiempo porque necesito un proceso. Y eso pasa, para que eso ocurra necesitáis conocer cómo funciona el material vegetal, pero también Sin tener duda. objetivos. De todos modos, nosotros tenemos que conquistar al cliente desde el día uno, ¿verdad? Tú también tenés estrategias para eso.
por eso es súper importante la belleza y por eso peleo tanto a veces con mis colegas que son como más fanáticos, sobre todo el nativo de zona mediterránea, que en el caso puntual del sistema nuestro tenemos una primavera alucinante. Pero, ¿te acuerdas, Ujú. por ejemplo, el cementerio que fuimos a ver en Zapallar, que estaba impresionante cuando fuimos? Ayer lo miraba, ya se fueron todos los eventos de floración del sistema mediterráneo, todavía tiene muy buena estructura, pero se le fueron las flores. Entonces inmediatamente el cliente me llamó y me dijo, oye, estoy súper preocupado, ya no está tan bonito como estaba en primavera, y le dije, tranquilo, porque ahora vienen dos plantas exóticas que son extraordinarias, que de alguna forma van a ser como el maquillaje para que todo esto que está más feo pase un poquito más desapercibido. Ahora, feo es un poco injusto porque yo lo sigo encontrando precioso, pero que hay que entender que no todo el mundo ve la belleza de la misma forma. Entonces te diría que el primer objetivo cuando uno hace rehabilitación, restauración, paisajismo ecosistémico, la belleza es súper relevante. O sea, Súper. porque al final nos entra todo por los ojos. ¿Cachai? Si tú armas un jardín increíble, pero increíblemente, desde el punto de vista como biológico, pero espantoso, ese jardín tiene los días contados. Muy mala publicidad para hacer ecología haciendo cosas feas. La belleza te diría que es súper importante. Y desde la Totalmente, belleza, todas las otras cosas alucinantes. totalmente. Para comenzar un jardín con estética, con mucha estética, tu estrategia es usar plantas, las primarias, ¿no? Las pioneras, quiero decir, O sea, ¿no? normalmente cuando uno arma un jardín, es muy raro que uno no plante todo de inmediato. Entonces pasa mucho de repente que uno planta, por ejemplo, plantas que tienen necesidad de sombra, pero las ¿Mm? condiciones de sombra inicialmente no existen porque, por ejemplo, tus árboles no desarrollaron. Lo interesante en el mundo de las plantas es que hay un montón de plantas, por ejemplo, perennes de vida corta. O sea, yo Ujú. podría ocupar, por ejemplo, en una situación, y estoy pensando en ejemplos que ya hemos hecho, en una comunidad que es totalmente tolerante a la sombra y que le va muy mal con el sol, eventualmente yo podría pensar en ocupar, por ejemplo, no sé, unos Erysimum bowl, por decir una cosa, que es una planta que tiene un crecimiento muy rápido, una floración súper interesante, pero que sé que en 3 años más va a estar muerta probablemente, mientras genero las cobertoras que van a generar la condición de sombra que toda la comunidad que yo planté ya existe. Entonces, es súper importante eso, entender que realmente existen un montón de plantas que hacen el trabajo sucio, por llamar así, de enamorar a tu cliente, o tal vez el mismo tema, María, de la tierra, porque pasa muchas veces que cuando tú armas un jardín, la gente no se enoja tanto con que no hayan flores o que no haya color, sino lo que no quieren es ver tierra. Entonces, de alguna Ujú. forma, ¿por qué no pensar en ocupar alguna perenne de vida corta de trama muy amable, o sea, que permita como que el resto crezca para tapar la tierra, que es lo que le molesta a la gente inicialmente y después que aparezca el material vegetal que de alguna forma es el que va a armar la estructura permanente del jardín? ¿Se entiende? Se Entonces, entiende perfecto. no hay que pensar el jardín como una cosa que uno hizo el día uno y se quedó con eso, sino como algo que uno armó, donde probablemente la diversidad inicial sea, por ejemplo, menor que la diversidad en el corto plazo. Y estoy dispuesto a perder material vegetal, pero lo necesito para establecer plantas que necesitan una condición que inicialmente no existe. Y con eso también que tu cliente no te mire con una cara de odio 2 años mientras el material que tú pensaste se arme finalmente. La belleza Cubrir- es el recurso más importante para hacer paisajismo ecosistémico. Si la gente no se enamora del jardín y no se emociona, flaco favor. Entonces al final pasa Ujú. mucho. Tengo muchas discusiones con gente que de alguna forma ha puesto la belleza como algo que no es tan importante porque finalmente es mucho más importante la biología, por decir una cosa. Pero en eso estoy totalmente en desacuerdo porque todos los sistemas biológicos tienden a la belleza. O sea, cuando uno ve el desierto florido, o sea, es un sistema que invierte una cantidad de energía exorbitante en belleza porque es la única forma que tiene de de perpetuar. acuerdo. La belleza es lo que atrae a los polinizadores, la Claro. belleza, o sea, la belleza es demasiado importante, demasiado importante. Es increíble eso. Y otra cosa que a mí me maravilla de la naturaleza es que especialmente lo vi en el desierto, se lo ve acá también en las praderas, pero cómo hay una combinación perfecta de colores. No vi, es el mejor paisajista, es increíble. Yo no vi, en todo el desierto no vi algo que dijera, ah, no, esto la verdad no es lindo, no. Cautivaba hasta los colores, la combinación de los colores. Eso es increíble.
Por eso yo siempre digo que, y lo hago en los cursos de color, al final cuando uno hace cursos de paisajismo y hace cursos de color, te cuentan toda la teoría y millones de clases con teoría, que está perfecto, a mí me encanta, finalmente es una reflexión acerca del color que es muy emocionante porque es increíble cómo el conocimiento desmenuza el color y es súper entretenido, pero al final busquen una flor silvestre que los vuelva locos y ahí tienen la combinación perfecta. O sea, y pasaba mucho en el desierto, a mí me causaba gracia cuando íbamos, porque a veces uno se queda como con la imagen, ¿cachai? Pero yo siempre voy como al detalle de la flor que en su interior tiene, y me acuerdo de eso, lo he mostrado un montón de veces, la paleta completa del sistema que uno mira, están algunas flores que son como la guía, ¿cachai? Tú mostráis, sacáis una Nolana Paradoxo, eventualmente un Chisantos o una Altromedia magnífica, y tiene en su composición prácticamente la paleta completa del sistema que uno está visitando. Entonces, váyanse a mirar flores silvestres que los cautiven o flores de corta, me da lo mismo, ¿cachai? Y en general las cosas que a uno lo conmueven siempre tienen combinaciones de colores que son increíbles. Y finalmente lo que uno hace es tratar de tomar, desarmar esa, como de ordenar, ¿cachai? Esa composición y llevarla al jardín. Y para eso es súper importante que manejen todo el tema de las dinámicas, cuándo florecen, cuándo terminan, el peso, que tiene que ver con el tamaño de la flor, las texturas, cuáles se potencian, pero esencialmente mirando flores es la mejor forma de aprender. Eso nos enseña siempre, Cristóbal. Siempre, y es verdad que agarrar una flor, mirarla y desmenuzarla y utilizar, voy a profundizar en eso porque capaz algunos no lo entendieron, ver todos los colores que ella tiene y tratar de esos colores reproducirlos en un cantero hasta con las mismas proporciones de color. Eso funciona a la perfección, lo que es difícil de lograr hay veces, pero bueno, hay que intentarlo. Pero es súper entretenido y cuando uno mira con una lupa y empieza a mirar que dentro del color que es evidente, ni siquiera es un color, es un matiz de dos colores que van como en una suerte de un puntito al lado del otro y es increíble. Y uno claro, lo ve como un color, pero es un matiz finalmente, dos colores que como que se superponen y entregan un último. Entonces, no se compliquen con tratar de entender, solo vean lo que los emociona y replíquenlo. Es mucho más fácil de lo que uno imagina. Si el único tema que hay que tener cuidado es, o más que tener cuidado, es entender que para los que tengan, que a mí me pasa, que a mí me gustan todos los colores, tú cachai que yo hago jardines que tienen, que no se tengan la precaución de ocupar todos los colores que quieran, pero traten de, a través de la dinámica vegetal, de ocupar los colores que realmente van bien juntos en el fondo. Y por eso, si quieren, tomen 4, 5, 6 flores distintas de inspiración y armen esas paletas en función de la época del año. O sea, entendiendo que yo puedo hacer, por ejemplo, un blanco, celeste, rosado, pálido, amarillo, ácido en primavera temprana y puedo terminar con un violeta, naranjo, amarillo, ocre, café, pero en el transcurso pasaron 5 meses. Y entre una y la otra no hay compatibilidad, pero ¿qué me importa si no son simultáneas? Entonces, métanse también a ver esa cosa de la dinámica rápida, o sea, de ir viendo cómo las plantas van expresando colores distintos, las especies, productos que tienen ciclos distintos, y si lo manejan un poco mejor, van a hacer jardines que son súper dinámicos, y yo me atrevería a decir que pueden hacer jardines que tengan entre 3 a 6 semanas de un cambio al otro, y al otro, y al otro, y al otro, y eso es increíble. A mí me encanta, por lo menos. Que los jardines que son como la foto, a mí me pasa mucho que uno va a la casa de algún amigo y ve el jardín precioso y va a 2 meses y va a 3 meses y es lo mismo, y es lo mismo, y es lo mismo. Está bien, pero a mí me parece que la vida con cambio es un poquito más emocionante. Sin duda, Cristóbal, quizás con esos que están siempre igual, llega un momento también, una estación que perdemos un poco, ¿no? Que perdemos color, perdemos dinámica. Para mí fue muy importante cuando empecé a hacer los cursos contigo, cómo nos enseñaste y nos hiciste ver la importancia del jardín, no solo en la primavera, en el verano y en el otoño, sino la importancia del jardín en el invierno, ¿no? O sea, lo que pasa es que en el caso puntual, uy, déjame que la cámara la tengo medio chueca. En el caso puntual nuestro, que está ya hablo por Chile, Argentina, Brasil, en el fondo los países que no tienen inviernos terribles, probablemente no el sur de Chile o la Patagonia, etcétera, es que en el fondo nosotros tenemos sistemas de clima que son muy amables y podemos armar sistemas multiciclos sin ningún problema. O sea, yo no tengo por qué necesariamente pasar,
y que pasa mucho cuando se importó como el naturalismo, ¿cachai? Y la gente empezó a ver estos jardines naturalistas y volverse loco, etcétera, hicieron como el copy-paste, o sea, de alguna forma trajeron la estética y como la mecánica del jardín naturalista europeo a América del Sur, de alguna forma trajeron la dinámica esencialmente del ciclo cálido, pero nosotros somos multiciclo. O sea, para los que han trabajado con sistema mediterráneo, mi sistema empieza a funcionar en mayo cuando caen las primeras lluvias. Y además funciona en cámara rápida porque el agua se acaba rápido. Entonces, al final, yo les diría, no pierdan nunca de vista que los sistemas nuestros son multiciclo, pueden ser multiciclo. Yo tengo la opción de hacer un jardín que tenga actividad biológica el año entero. No necesariamente que esté completamente florecido, pero al menos que haya cobertura, por ejemplo, o por qué no pensar en flores también, o color, o movimiento, textura, o perfume, que es un atributo del sistema mediterráneo que es extraordinario. Cristóbal, estábamos hablando de la importancia de la estética, del color, del multiciclo, pero por ahí hablaste también de la importancia del suelo que no esté vacío. Hablemos un poco de por qué es tan importante eso. O sea, yo te diría que en primer lugar, sobre todo para los que tienen lluvias impresionantes, o sea, yo te diría que en el caso nuestro chileno, la pendiente es un temazo. O sea, que hay montañas, hay cerros y significa que los suelos que quedan descubiertos, en primer lugar, son suelos que se van. Así de simple. Y cuando hablo de cobertura, no necesariamente, de hecho, es vegetal, porque en el caso nuestro, la cobertura como inorgánica es súper común. Uno ve mucha piedra en el sistema mediterráneo chileno y el sistema semiárido también. Ahora, yo te diría que también para los que quieran regenerar suelo, la cobertura vegetal es súper importante porque la cobertura vegetal significa exudado. O sea, toda la biología del suelo descansa en la captación de energía de las plantas y el exudado de energía a través de los sistemas radiculares, carbohidratos esencialmente. Y eso es súper importante de entender. O sea, sin actividad vegetal no hay actividad de organismo porque la captura de energía es vegetal. Todas las cadenas tróficas que ocurren en los suelos parten de los exudados de las plantas, o sea, de una proporción importante del esfuerzo vegetal en exudar esta suerte como de líquido azucarado, por decirlo muy en sencillo, que es el responsable de echar a andar hongos y bacterias. Y desde ahí, todas las cadenas tróficas que ocurren en el suelo, que entre otras cosas son las responsables de exudar glomulina, que la glomulina es pegamento, o sea, estas bacterias y estos hongos que toman estos carbohidratos o esta energía, la toman, hacen su metabolismo, comparten con las plantas un montón de compuestos, pero entre otras cosas exudan una goma para protegerse de depredadores. Y esa goma genera la estructura de los suelos, que es demasiado importante. La estructura es lo que asegura que los suelos no erosionen, porque la glomulina, entre otras cosas, es responsable de que ocurran, por ejemplo, de que las partículas de suelo formen agregados, microagregados, etcétera. Pero lo interesante de las glomulinas es que al mismo tiempo cohesionan o pegan y por lo tanto no erosionan. Entonces la cobertura vegetal desde ese punto de vista es súper importante, no tanto, muchas veces uno imagina porque cubre, pero mucho más que solo cubrir tiene que ver con exudados, tiene que ver con energía del sol que a través de la fotosíntesis se transforma en un compuesto azucarado y proteico, por llamarlo en sencillo, que las raíces van a exudar a través del sistema radicular porque necesitan de alguna forma sostener la biología que a su vez les entrega protección, nutrientes, etc. Entonces no se olviden nunca de que hay actividad vegetal. Eso ayuda un montón a que los suelos se regeneren, funcionen, y por eso es tan importante, María, no ocupar fertilizantes químicos. Porque yo siempre digo que el sistema vegetal es un sistema súper, entre comillas, capitalista, ¿cachai? Y lo explico siempre, la gente como que se espanta, digo, pero es verdad. O sea, las plantas están dispuestas a contratar servicios de la biología del suelo en la medida que lo necesitan. Si tú le entregas un fertilizante y por lo tanto la planta no necesita, corta inmediatamente el servicio. O sea, las plantas no tienen TV cable si no ven televisión. Pagan por el TV cable porque ven televisión. Cuando tú le echas un fertilizante químico es como el equivalente a darle señal de TV cable como pirata. ¿Para qué van a pagar el TV cable si alguien se las da gratis? Lo cortan y chao. Entonces, mucho ojo con los fertilizantes químicos. Mucho, mucho ojo. Bien. ¿Y qué decimos de los insecticidas? Hablemos ya que fuiste por ahí.
O sea, las plagas son un desequilibrio, así de simple. En el mundo de los insectos, como en el mundo de los humanos, los malos son pocos, pero hacen mucho daño porque dejamos que los malos hagan daño, esencialmente. Y en el mundo Ujú. vegetal, los malos hacen daño porque no hay quien se los coma. O sea, Claro. en los sistemas vegetales tienen, o sea, son sistemas que tienen 470 millones de años de evolución. Ujú. O sea, créeme que las plantas aprendieron cómo defenderse extraordinariamente bien, pero para defenderse extraordinariamente bien, los sistemas vegetales son sistemas que comercian. O sea, Ujú. para armar, por ejemplo, y eso es alucinante, una molécula un tanino eventualmente que genere mal sabor, por ejemplo, la planta aprendió, o sea, las plantas aprendieron que no podían hacer el trabajo solas, aprendieron que podían hacer el trabajo con biología, con otro organismo. Y por eso me encanta esta analogía del capitalismo y del comercio, porque en la generación de un tanino, por ejemplo, que genera un mal sabor y por lo tanto respuesta a la herbivoría, la planta aprendió a comerciar de alguna forma con la biología para, a través del intercambio de energía, generar, como que se llama, las moléculas que ella necesita para ensamblar para producir esa molécula que produce el mal sabor. Es muy parecido a Ujú. lo que hace, por ejemplo, el que arma celulares en Tierra del Fuego. Compra las componentes en todas partes del mundo, los arma en Tierra del Fuego y los vende en Argentina. Nunca generaron ni el chip, ni la carcasa, ni la pantalla. Comerciaron con los chinos, los Ujú. taiwaneses, con quien se les ocurra. En el mundo vegetal pasa exactamente lo mismo. Las plantas no son capaces de generar todo, ¿cachai? Porque es imposible. Aprendieron a Claro. comerciar y la moneda de cambio no es dólar, es fotosintato, ¿cachai? La planta agarra, hace fotosíntesis, genera energía, petróleo por llamar así, y comienza el intercambio. Emite una señal, entrégame las moléculas que necesito para ensamblar, para generar mi respuesta contra la herbivoría, ¿cachai? Para saber mal, yo te pago con petróleo, te pago con plantos dólares, ¿cachai? La molécula que yo necesito. Y por eso es alucinante cómo funcionan, y por eso es tan nefasto cuando tú le entregáis fertilizante dólares, porque al final, claro, le entregáis algo a la planta que le sabe buenísimo, Claro. pero, Porque no te- tuvo que hacer nada. pero cagaste la cadena de suministro, ¿cachai? De alguna forma le entregaste un suministro a bajo costo y extraordinario, pero reventaste a todas las pymes que le entregaban las partes y piezas para armar la molécula, que se llama microbiología. Y por eso, como pone la tía Loreto de la Cerda, que es lo máximo, hay que aumentar la diversidad, hay que obligar a las plantas a hacer lo que saben hacer hace 470 millones de años, que es comerciar. Ahora, Comer. las bacterias, que también aprendieron a no depender de una sola planta, también se especializaron y necesitan mucha diversidad. Por eso en estos sistemas multicapa y multiciclos siempre les digo, no le tengan susto a la diversidad, pero aprendan que no se trata de mezclar cualquier cosa. Las plantas son un puzzle y lo que hay que hacer es aprender cuáles son las piezas que encajan. Pero además de eso le tenemos que pedir ese atributo tan relevante que es la belleza. Porque si uno arma un puzzle y es una imagen puta, de una persona atropellada asquerosa, normal más puzzle porque no te gusta. Pero si el puzzle es una maravilla, te dan ganas de armar más puzzle y así más puzzle y así más puzzle. Entonces, acuérdense, es súper importante la belleza en todo este tema. Ahí dicen, me encantaron tus comparaciones con la economía, con el capitalismo, y a todos están aplaudiéndote. Son muy, muy metafóricos, pero esas Oye, metáforas ayudan a busquen, comprender un poco cómo busquen, busquen, funciona la economía. busquen el sistema económico que Cristóbal, les guste. Puede ser trueque, ¿cachai? Pero lo interesante es que al final cuando uno empieza a entender cómo funcionan los humanos, tú te das cuenta que los humanos tenemos 4 o 5 millones de años de evolución, las plantas son 100 veces más viejas. Entonces, a veces cuando uno cree 500. que es inteligente, mira el material vegetal y uno se sorprende la cantidad de cosas que tenemos. Somos tan parecidos con las plantas. A mí me llega a dar como nervio, me río nervioso y digo, no lo puedo creer. Son muy graciosos, Cristóbal. Pero ahora lo que estoy pensando, decinos un poco cómo comenzar todo esto que tú dijiste. A ver, acá pensar en cualquier cantero, ¿no? Básico, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos toda esta teoría que tú nos tiraste? Sea, yo siempre digo que lo más importante es que miren
las plantas, pero no miren el atributo evidente. Que el atributo evidente tiene que ver con, por ejemplo, uno mira, vamos a hablar de una planta no nativa, hablemos de por ejemplo, de un agapanto, que es una planta que todo el mundo conoce. Entonces tú miráis el agapanto y de alguna forma uno dice, qué linda la flor azul y florece en verano. Y uno se queda con ese atributo que es evidente, pero que uno no necesita mucho análisis, solo mira lo evidente, que es una planta verde que tiene hojas, que da una pare, que da una flor azul, cuando comienza el verano. Pero si uno empieza a mirar un poquito más como detallado, empieza a mirar que, por ejemplo, tiene un montón de hojas que parten de la base del suelo y que nunca se levantan de la base del suelo más que el largo de la hoja. Pero cuando uno mira otras plantas, por ejemplo, y voy a poner el ejemplo que es una planta que todo el mundo conoce, por ejemplo, una marihuana, por decir una cosa. La marihuana es una planta que crece, que levanta un tallo y que se va con todas las hojas subiendo en la medida que va creciendo. ¿Por qué una planta tendría que quedarse en el suelo y por qué la otra, por ejemplo, tendría que llevarse las hojas hacia la altura? Entonces, claramente, el agapanto crece en un lugar del mundo donde probablemente nadie la tapa lo demasiado como para poder hacer fotosíntesis, porque acuérdense que la planta, la primera cosa que hace es capturar energía. Eso define su funcionamiento básico, hacer fotosíntesis. Sin fotosíntesis, la planta, chao. Entonces, ¿por qué pensando en la eficiencia y en lo que es el material vegetal? O sea, ninguna planta hace un trabajo que no quiere hacer. O sea, las plantas hacen el trabajo porque no les queda otra por temas de eficiencia. Entonces, finalmente, si veo una planta que deja las hojas pegadas al suelo, es porque probablemente en su lugar de origen nunca nadie crece demasiado como para quitarle el sol, o nunca nadie es lo suficientemente denso como para producir una sombra oscura que finalmente termina liquidándola. Entonces, cuando miran las plantas, no se queden con lo evidente, empiecen a mirar, wow, una roseta basal que no se levanta del suelo, pero la planta hace el esfuerzo de mandar la flor como cielo arriba y la abre a una distancia que puede ser 2 o 3 veces la roseta, y ese esfuerzo es gigante. Probablemente crece en un lugar donde está semicubierta y por lo tanto necesita levantar la flor. Y en el caso de la marihuana, ¿cachai? Que es una planta, yo soy totalmente o sea, da lo mismo, cada uno será o no será consumidor de marihuana. Yo la verdad que no consumo, no me interesa, pero me encanta el ejemplo, porque claramente una planta que se da el esfuerzo de ir creciendo y llevándose las hojas cielo arriba, es porque probablemente tiene una comunidad que crece alrededor que la obliga a hacer el trabajo de llevarse las hojas porque simplemente la van a cubrir. Lo mismo que hace una salvia, por ejemplo. Entonces, es súper interesante. Empiecen a mirar el material vegetal como algo mucho más sofisticado que solo lo evidente y entender que la expresión del crecimiento vegetal tiene que ver con el lugar que esa planta ocupa en su comunidad. ¿Ok? Entonces, la próxima vez que planten agapantos, por ejemplo, no coloquen agapantos con arbustos gigantescos, porque probablemente los agapantos no van a funcionar, pero les va a ir espectacular con un montón de plantas que tienen o una trama o una densidad muy amable que deja pasar mucha luz y que no son lo suficientemente altas como para que no se vea la flor, o probablemente con plantas más bajas que él. Y cuando uno mira, por ejemplo, el lugar donde crecen los agapantos, que es en varias zonas de Sudáfrica, se va a dar cuenta que los agapantos crecen en suelos pobres, etcétera, y eso es lo que alguien escribió por ahí, arquitectura vegetal. Pero lo que hay que entender es que la arquitectura vegetal no es solo la forma de la planta, es la adaptación a la sombra, inicial, durante o final, tiene que ver con cómo emerge, tiene que ver con la trama, de alguna forma con la densidad de crecimiento y por lo tanto con la cantidad de sombra que proyecta. Entonces hay que empezar a entender el material vegetal o a mirarlo en forma un poquito más, entre comillas, sofisticada, ¿cachai? Porque esa es la forma en la que uno finalmente entiende cómo mezclar las piezas del puzzle. ¿Y qué es lo que hacemos cuando uno arma un puzzle? O sea, cuando tú miras el puzzle, uno mira la pieza, mira la forma de la pieza y busca la pieza que encaja. Cuando uno arma jardines es exactamente igual. Uno mira la planta, obviamente entiende cuáles son los atributos evidentes que te interesan, que tienen que ver con cuándo florece, cómo crece, etcétera, pero después sea el trabajo de mirar la forma de la pieza para saber con qué pieza encaja y por lo tanto
que funcione. Porque pasa que mucha gente, María, cree que el naturalismo o las comunidades vegetales, que no necesariamente podrían tener estética naturalista, es como llegar y mezclar 1.000.000 de plantas y armar una revoltura y un desorden que uno cree que es bonito y puede que eventualmente sea bonito, pero no significa que funciona. Porque si las arquitecturas son incompatibles, funciona el primer año o tal Y vez después, funciona pero con un nivel de mantenimiento espantoso, y lo que yo quiero hacer es una comunidad vegetal que ojalá funcione. Mira, te doy un ejemplo aprovechando que estamos acá. Mira, a ver, ven este, ¿qué nos ven vas a este, mostrar? ¿veis este Rus crenata? Que es una planta como clásica que Sí, todo el mundo conoce, que no tiene ni una ciencia. sí. Si yo tuviese que definir la arquitectura, claramente la arquitectura de esta planta es una planta apta, que tiene una forma redonda, que es siempre verde, etcétera. Compacta. Pero es que me empiezo a acercar, mírate el tamaño que tiene, y si empiezo a mirar con detención, me doy cuenta que tiene una densidad Dióxido. de ramas, etcétera, que hace que probablemente la sombra sea tan densa que nada logre eventualmente crecer. Sin No puede embargo, ser. si mira esta biliardera, ¿cachai? Heterofila, que es una planta sudafricana, que es una planta que en su lugar de origen hace exactamente lo mismo, crecer entre medio de, es una suerte como de trepadora, que tiene un atributo que me alucina, ¿cachai? Que tiene que ver con una floración increíble y que hace que estas dos plantas que llevan como 10 o 12 años juntas, no haya eliminado ni una a la otra. Es porque si miro con detención, me voy a dar cuenta que la biliardera tiene una trama absolutamente abierta, no es densa, es Bien. siempre verde, pero es tan amable, ¿cachai? En la forma en que crece y deja pasar tal cantidad de luz que de alguna forma va a hacer que este rus no se muera, por llamarlo así. Le fascina el sol, entonces va a tender a irse hacia el norte, que es donde le llega más sol, y por lo tanto tengo mi Rus crenata, que en esta época del año, en vez de ser solamente verde, tiene una planta que está ocupando técnicamente Ujú, el mismo espacio, pero que tiene un atributo que me interesa, que ujú. tiene que ver con el color, donde ninguna es lo suficientemente densa como para... O sea, el Rus podría ser lo suficientemente densa como para no dejarla crecer, pero la biliardera aprendió a trepar, ¿cachai? Pero es lo suficientemente inteligente como para no matar a la persona que de alguna forma la sostiene, ¿cachai? Porque si no, simplemente se quedaría sin, en este caso, como soporte. Esto es un caso de arquitectura vegetal de plantas que son completamente Ujú. compatibles. ¿Se entiende? Se entiende perfecto. Entonces, Ahora, ahí para estoy. que terminemos de entender, contá, ¿dónde está puesta la trepadora? ¿Está bien en el pie del Rus Crenata o está en un costadito y ella se apoya y sube? Dame un segundo. Acá hice Porque alguna ahí es tontería. importante también el pie de la planta, ¿verdad? O sea, si tú, ¿cachai? O sea, si me empiezo a meter acá en cómo está No, plantada contanos prácticamente simplemente. una encima de la otra. Contanos. Están Ok. totalmente pegadas, si queréis llamarla así. Pero déjame, ahí sí, estoy achicando la cámara. Están totalmente pegadas, de hecho, y no tienen problema y se plantaron juntas. Y tampoco es tema, ¿cachai? Porque son plantas que desde el punto de vista de la arquitectura son completamente compatibles. Entonces, buscas una trepadora que tenga una trama muy amable, con un arbusto que sea lo suficientemente firme como para sostenerlo, donde sabes que ninguna elimina a la otra, porque no tienen, o sea, porque tienen arquitectura totalmente compatible. Y eso es lo que hay que empezar a mirar. Esa es ¿Se la entiende? clave del paisajismo ecosistémico, ¿no, Cristóbal? O sea, no, esa te diría que es una, porque estamos Una de hablando las. solamente de arquitectura vegetal, pero si tú querías hacer una cosa que sea una solución visualmente interesante, pero desde el punto Ujú. de vista biológico, esta comunidad vegetal, desde el punto de vista de lo que hay sobre el suelo, es totalmente inútil en mi sistema, porque nadie reconoce ninguna de las dos plantas como fuente de alimento. Entonces, yo no podría decir que esto es ecosistémico, sino estético, y está perfecto. Pero Ok, tendría que probablemente, si quisiera hacerlo ecosistémico, tendría que haber me buscado falta un alguna elemento. combinación de plantas que tenga otro atributo, además de, desde el punto de vista como de arquitectura, compatible, biológicamente interesante, que podría ser, por ejemplo, no sé, fruto comestible, o polen, o néctar, o biomasa. Bien, Cristóbal, eso quedó clarísimo. Entonces, ya que tenemos el ejemplo, ¿qué le agregarías a esas dos plantas para que cumpla eso que acabas de No, describirnos? probablemente yo a esta planta no agregaría nada. O sea, cuando tú armas un jardín, tienes que estar dispuesto que algún porcentaje de la superficie que uno destina al jardín tiene que ser totalmente estética, porque la Ok, belleza es un atributo súper importante y es también bien. ecosistémico. O sea, al final, si yo hago, o sea, puedo hacer todo el resto del jardín totalmente ecosistémico desde el punto de vista biológico, etcétera, pero tengo derecho a hacer algunos
algunas combinaciones de plantas que sean del todo estéticas, porque de alguna forma me permiten sostener la belleza cuando tal vez algunas de las plantas de mi sistema no sean bonitos, ¿cachai? Entonces nunca dejen Ujú. fuera la belleza como un atributo ecosistémico, es clave. Y lo otro tiene Bien. que probablemente si tuviera, tal vez podría elegir alguna trepadora nativa mía de ciclo frío, como un Tropeolum o un Ecremocarpus, que tienen el mismo hábito de la solia, pero en ese caso tengo una trepadora de ciclo frío, pero las casas de costa se ocupan más bien en verano. Entonces, el Claro. atributo que necesito es, además del ciclo frío, encontrar la trepadora de ciclo cálido para que cuando el Bien. usuario de la casa venga, se encuentre con algo que se vea bonito. ¿Cachai? Y Y, desde ese punto y de nos vista, quiera, la hago redondito. y nos quiera, porque si no, nos quiera a nosotros y quiere a su jardín. O Si sea, no yo va a creo que, votar solo. mira, pasa mucho con el nativo. Yo siempre digo, por ejemplo, cuando uno planta el Oxalis gigantea, que a mí es una planta que me trastorna, porque parece una escultura cuando está sin hoja. Pero normalmente me ocurre que mis clientes, boom, van y lo cortan porque como que los perturba esta cosa seca y lo terminan eliminando. Entonces, hay que pensar en colocar alguna planta que de alguna forma aproveche la estructura para semicubrirla, que podría ser eventualmente, por decir una cosa, una Clematis texensis, por decir una cosa, que es una planta de ciclo cálido que bota todas las Preciosa. hojas en el ciclo frío, que es preciosa, que es increíble, que se va a enrollar, que va a ocupar esta estructura como soporte, cuando llega el frío se va, duerme plácidamente, ¿cachai? Pero de alguna forma me maquilló esa planta nativa que tiene un ciclo frío alucinante y que es biológicamente imparable desde el punto de vista de los polinizadores, pero que todavía tiene una estética que está como al límite para para la gente común y corriente, ¿cachai? Habrá algunos súper iluminados o elevados que podrán ver en eso seco mucha belleza, pero en el mundo de los mortales normalmente ven algo seco que no quieren, que quieren sacar. Entonces, muy importante tener esa cosa como de aprender a ocupar esas plantas que te pueden ayudar un montón, de hecho, a poder ocupar plantas que tienen mucho valor, pero no necesariamente una belleza que todo el año es increíble. ¿Se entiende? Se entiende perfecto, Cristóbal. Y una cosa que me quedé pensando, ese ejemplo que tú nos mostraste recién del Rus y la trepadora, se ve muchísimo en la naturaleza, acá en los montes de galería, contra los ríos y los arroyos, se ve eso que tú mostraste funcionando perfectamente. Árboles de estructura bastante densa, con trepadoras que logran aparecer en la primavera, que en el verano descansan debajo de él. O sea que la naturaleza también, bueno, eso me lo enseñaste tú, la naturaleza también nos enseña bastante de estrategia también, de convivencia, de comunidad. Yo siempre digo que a veces uno peca un poco de vanidad y se cree inteligente, y cuando se mete a mirar un poco las comunidades vegetales, uno se da cuenta que en el fondo no sabe nada y que están todas las soluciones ahí y hay que tratar de entenderla. Entonces, efectivamente, es como gracioso cuando a veces me pasa mucho con la maca, que le digo en un momento medio de vanidad, como, ¡ay, qué increíble esta cosa que se me ocurrió! Y 2 minutos después en el auto, como que de repente uno mira a lo que ustedes llaman la banquina y se queda pensando y dice, qué increíble, porque en el fondo no inventaste nada, solo aprendiste a ocupar un como un recurso que estuvo siempre ahí, que uno lo tenía como inconsciente, que de alguna forma después lo reflejó en el jardín. Entonces, miren, 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 pero realmente extraigan la mayor cantidad posible de información para que les ayude a hacer mejores jardines. Sin duda. Hay dos cosas para mí que la naturaleza es la mejor paisajista y la mejor maestra. Yo desde que recibí esa información, este, valga la redundancia, me sirve para aprender muchísimo. Pero Tirarme también, ahí, mirar eso. pero también es importante que el cerebro humano es un tremendo complemento, porque finalmente, Ah, eh, sin duda. o sea, yo no sé, ahí Alfredo dice crear es robar, y yo creo que no, que definitivamente los humanos creamos muchas cosas que en la naturaleza no existen. De hecho, uno hace paletas, y estoy pensando en mi sistema, yo armo sistemas de comunidades que en mi sistema no podrían existir de ninguna forma, porque no están las condiciones. Y uno, desde el punto de vista como del aprendizaje y la observación, más la inteligencia, más la reflexión, que es un atributo humano extraordinariamente valioso y que no hay que nunca mirar en menos, uno puede hacer cosas, y por eso me gusta mucho cuando los ingleses hablan
que dicen que hay como una naturaleza recargada en el fondo, que tiene que ver con lo que la naturaleza te enseña, más la reflexión, más la creación, y genera un sistema que incluso puede ser desde el punto de vista, por ejemplo, biológico, superior a la naturaleza, porque tiene la Ujú. componente humana que tiene mucho valor. O sea, somos una tremenda especie, podemos hacer muchas estupideces, pero cuando estamos bien orientados, podemos hacer cosas impresionantes. Entonces, Sin duda. crear, crear es sumar, crear nunca es robar, crear es sumar. Yo cambiaría la palabra, Alfredo. Bueno, cambiamos la palabra entonces. Dale. Cristóbal, y decime una cosa, ¿qué pensás tú? Por qué estás tú tan obsesionado hoy en día? Lo vimos ahí cuando estuvimos contigo, en bajar la cantidad de riego que hacen, porque en Chile usan mucho riego, ¿verdad? Es Tienen que un no tenemos seco. no tenemos otra opción, porque tú podrías hacer un Ujú, paisajismo, por eso digo, acuérdense siempre que jardín no es lo mismo que rehabilitación. O sea, uno tiene ujú, objetivos, cuando arma un jardín, finalmente es como un momento en una sucesión, por llamar así, y claramente yo querría en mi jardín y en mi ciudad, etcétera, tener algo más emocionante que un sistema que esencialmente seco durante los 8 meses que acá no llueve, ¿ok? Entonces yo te diría que el tema no tiene que ver con regar, el tema tiene que ver con cuánto regar, porque finalmente ujú. yo podría en mi sistema recrear un sistema temperado, ocupar, por ejemplo, pasto, por decir una cosa, césped, en forma así como totalmente desordenada, y podría tener un sistema de unos 1.200 milímetros al año, y acá este año llovió 180, o sea, el resto es solo subsidio. O podría el 180 subsidiar con 200 y llevarlo a 380 y tener un jardín alucinante. Entonces, yo diría que el tema no tiene que ver con el subsidio, tiene que ver cómo el mal uso del subsidio, y eso en América Latina es bastante evidente. Una cosa Mm, tiene que ver con ayudar a alguien puntualmente en un momento de su vida que tiene una dificultad, y la otra es sostener gente que no quiere trabajar. mm, En la primera, mm. ese subsidio está extraordinario, es una ayuda puntual, y la otra tiene que ver con sostener algo que es insostenible, que finalmente va a terminar reventando. Con el jardín pasa igual. O sea, yo puedo sostener con algún subsidio puntual mi sistema muy, muy, ¿cómo que se llama? Específico, y por lo tanto moverme un poco de lo que naturalmente ocurriría en mi zona, que es muy distinto a un subsidio desordenado, que significa en un sistema que tarde o temprano va a ser crisis, porque no existe ningún país que sea capaz de mantener millones de personas sin trabajar, no existe ningún sistema de jardines que uno pueda sostener millones de plantas con un subsidio de agua que simplemente no tiene, ¿cachai? Entonces, ojo, el sistema equilibrado y razonable de subsidio. Entonces, ojo, y lo otro también que es súper importante, María, es en el caso nuestro, que es distinto al de ustedes, es aprender a regar, porque al final yo puedo tener un jardín, yo ahora estoy en los ensayos que tuviste afuera de mi casa, ya ni siquiera estoy Mm, regando toda la semana, estoy regando cada 2 semanas, y le mm. doy el equivalente a 40 milímetros o 30 milímetros de agua en el mes, pero en vez de la estupidez de, como decimos en Chile, un meadito de gato, que es como mojar un poquito el suelo, es lo que pasa en tu sistema, que cae una lluvia de 20, 30 milímetros, y después pasan 3, 4 semanas donde nunca llovió, y uno no mira que el jardín o que la comunidad esté especialmente mal, si está No. acostumbrado a eso, y ahí viene, entre comillas, la siguiente tormenta. Entonces lo que ahora, lo que estoy empezando a pensar es que tengo muchas ganas de pensar en comunidades vegetales donde yo tal vez pueda regar, por ejemplo, una vez al mes, de una sola vez, 30 litros, 30 milímetros. Que en el caso puntual de mi sistema, pensando octubre a marzo, son octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 6 meses, 180 litros por ciclo cálido, que es un subsidio que comparado con un pasto, por ejemplo, o sea, para tener un lolium verde yo necesito 8 litros, 240 Mm. litros en un mes. Y estoy pensando en 180 o tal vez 240 litros en 6 meses. O sea, un sexto del agua que necesito para mantener verde un césped. Entonces, a eso me refiero con el tema del riego. Eso es lo que tenemos que empezar a entender. ¿Cómo logro verde? Que tiene que ver mucho con el trabajo que hago en los municipios. Yo no estoy dispuesto, por ejemplo, a tener jardines que estén secos y que no estén bonitos, porque la gente necesita el verde, un tema psicológico, ¿cachai? Pero tengo que tratar de Hablamos. llegar a un tema donde tal vez, ojalá necesite máximo
200 litros por metro cuadrado de subsidio al año. Bien. Acá, acá en nuestra zona veo también el daño que hace el exceso de agua. El cliente en general cree que regar mucho es muy bueno y realmente que muchas veces nos disturba lo que nosotros diseñamos. A mí me pasa mucho. Hay veces es difícil encontrar el equilibrio, no tanto para nosotros. Ellos ven puntualmente el jardín muy feo, van, prenden el riego, pero después lo continúan, lo mantienen en el tiempo y cuando llegamos tenemos un jardín excesivamente crecido, donde las plantas están peleando entre ellas. Mucha agua no siempre es bueno. ¿Estamos de Pero eso acuerdo, Cristóbal? también, pero eso tiene mucho más que ver con los clientes, tiene que ver con los que hacemos paisajismo. Yo te diría que el gran drama del paisajismo no son los clientes, somos nosotros, los paisajistas. O sea, somos nosotros los que en general cometemos los errores o no le hacemos un seguimiento correcto. O sea, hay que entender que los jardines son sistemas los que uno debe hacerle alguna cantidad de tiempo de seguimiento, para educar a tu cliente, ¿cachai? Porque además, en el caso, probablemente uruguayo y argentino es distinto, pero en mi caso, el desorden en el uso del agua son cuentas que pueden llegar con total tranquilidad a 500, $1000, sin ningún problema. Entonces yo tengo la Acá no ventaja, pasa eso. claro, el agua en Argentina la regalan, ¿cachai? Y en Uruguay no tengo idea si la regalan o no, pero acá en Chile, por suerte, es cara. Yo siempre, el consumo básico humano es barato, pero el sobreconsumo se cobra, y para mi gusto todavía se cobra demasiado barato, ¿cachai? O sea, todavía debería ser más caro. Entonces yo a través de la regulación en el precio tengo un tremendo incentivo a regar menos. Pero también tiene que ver con que en general los paisajistas hacemos jardines que con poca agua son poco atractivos. Eso es un temazo, María, porque si tú ocupas una comunidad vegetal que tiene un atractivo alucinante, y eso me pasó esta semana con un cliente que tiene un jardín de casi 4000 metros, y que está pagando el equivalente a $80 de agua, que para nosotros es un regalo. Entonces el tipo me decía, oye, yo no lo puedo creer, porque está mucho más bonito que el de mi vecino, y yo pago menos de un 20% de lo que pagan al lado. Y yo me daba mucha risa, porque le dije, pero si para eso lo hicimos. O sea, el tema es, si uno logra construir comunidades vegetales atractivas con muy poca agua, es muy probable que el cliente, o sea, que el sistema como que se masifique, porque en el caso nuestro el ahorro es tan importante, más allá de que tengáis conciencia o no, que tiene un tremendo incentivo a regar menos. Pero si tú haces jardines, María, que si no se regan se ponen feos, ¿qué crees tú que va a hacer tu cliente? Regar. Claro. Entonces, ojo que le echamos mucho la culpa al cliente, pero nosotros tenemos una responsabilidad gigantesca. Y por eso los paisajistas Enorme. tienen que ser mucho más rigurosos, mucho más profesionales, mucho más estudiosos, y hacer un mejor trabajo. Yo creo que una buena parte del mal desempeño del paisajismo en América Latina es mucho más responsabilidad nuestra que de los clientes. Muy cierto, muy cierto. Pero también, también hay que lograr cambiar el chip un poquito que quizás Chile no es igual, pero Argentina y Uruguay le encanta salir a regar. Y quizás es por lo que tú dijiste, porque el agua no es cara, entonces no me pesa, entonces ven un poquito fea la planta y salen y las riegan en exceso. Y yo siempre digo, un poco de agua, hasta que la planta se restablezca, después dejala. Si no estás haciendo lo que tú decís, le estás regalando, y en definitiva la estás perjudicando, le estás regalando agua, y yo veo acá en nuestra zona los jardines después desmadrados por exceso de agua. Es una lucha. Bueno, en el caso de ustedes, siempre digo, nosotros tenemos mucha suerte porque nuestro sistema es muy, para hacer paisajismo, yo lo encuentro el mejor del mundo, porque los suelos son pobres y el agua es cara y escasa. Entonces es maravilloso, y las temperaturas son las adecuadas. Entonces es tan entretenido porque la gama de plantas es impresionante, y la dificultad te hace como darle vuelta, y plantas nuevas y asociaciones nuevas. Y en el caso, por ejemplo, de la pampa húmeda, chuta, qué difícil, porque es tan fértil, tan húmedo, y además los sistemas de competitivas, que finalmente el sistema como biológico en el mundo son súper escasos, y por lo tanto la cantidad de plantas que tienen respecto a los sistemas mediterráneo y semiárido es mucho menor. Entonces yo reconozco que es mucho más fácil en Chile que en Argentina. Acá es como Sí. que nos tocó
por un lado es malo, pero por otro lado es un poco distinto. Sin duda, y nosotros nos parecemos mucho a la Pampa, o sea, somos Pampa. Eh, Nuestro sistema acá, Uruguay y Argentina, el centro de Argentina es la Pampa, y bueno, tenemos esa riqueza del suelo estoy totalmente de acuerdo que nos juega en contra. Nos juega en contra, da suelo y agua, por eso es que te digo que es una lucha. Con estos suelos tan ricos y agua, después tenés un exceso de vegetación que para nada está bueno, porque te terminás quedando con unas pocas, en vez de con aquella biodiversidad que querías construir en este jardín. O tal vez hay que Ahí entender, o sea, yo diría que más que, porque para los que eventualmente vivan en un sistema donde las condiciones son de competitivas, y de repente me toca mucho ver en Argentina que ponen, por ejemplo, comunidades de plantas que son preciosas, pero que son de sistemas mucho más de tolerantes al estrés, o sea, plantas que viven en condiciones mucho más difíciles, donde por lo tanto nunca son lo suficientemente fuertes como para que la vecina las elimine, por llamar así. Entonces tal vez hay que dejar de pelear contra un sistema que no es y empezar a concentrarse en el sistema que es. El sistema de competitiva es un sistema alucinante y tiene un montón de plantas que son impresionantes. El tema es que, ¿cuáles son? No sé, yo honestamente no sé, porque no es mi sistema, pero tienen que haber un montón de sistemas de competitivas increíbles para ocupar, para dejar de estar como con la angustia de terminar haciendo comunidades que exigen un nivel de mantenimiento que es insostenible. Entonces, de nuevo, el error es nuestro. O sea, al final cuando veo, no sé, una equinacia pálida, por ejemplo, plantada en sistemas de pampa húmeda, para dentro mío pienso, uy, qué trabajo. Porque es imposible que esa planta, sin un nivel de mantenimiento exorbitante, se sostenga, porque claramente es como una suerte de citroneta que va a 10 kilómetros por hora en una autopista donde hay puros camiones de 200 toneladas que van a 250 kilómetros por hora. Le van a pasar por encima en 5 minutos, salvo que estés dispuesta con un trabajo gigantesco a sostener ese sistema siempre en algo que no es. Entonces, tal vez para la pampa húmeda hay que empezar a mirar otras plantas que sean de sistemas de competitiva, que es lo que uno hace cuando hace biofiltros o sistemas wetland, cuando tiene agua hipertrófica. A mí no se me ocurriría ocupar un aponogetón en un sistema hipertrófico, porque las palustres se lo van a hacer chupete en 2 minutos, le van a pasar por encima. No es de ese sistema, salvo que juegue con la profundidad. Pero si ocupo, no sé, por una tifa con un fragmite, son 2 pesos pesados, o sea, hay 2 tanques haciéndose el peso una con otra. Entonces hay que mirar más y entender más cómo funcionan las plantas, para tratar de elegir la planta del sistema para que sea más adecuada al sistema, o modificar en parte tu sistema para que se asemeje un poquito más, que no es lo que yo recomiendo, pero eventualmente se puede hacer. En definitiva, observar a lo que tenemos, como dijiste al principio, Cristóbal, lo que tenemos, lo que funciona, cómo funciona, y no necesariamente nativo, podemos ir a otras zonas, pero que estén en nuestras mismas situaciones de suelo. Sí, no, porque hay que tener mucho cuidado, porque finalmente, o sea, yo amo las plantas exóticas y yo siempre discuto con los que son como más talibanes del nativo, que las plantas exóticas pueden ser desde el punto de vista incluso una rehabilitación, tu mejor aliado, y que muchas plantas se llaman invasoras, en el caso puntual de sucesiones ecológicas muy tempranas, es como el equivalente a la costra que inició la cicatrización, y por lo tanto pueden tener un valor gigantesco. Pero hay que tener cuidado, porque algunas plantas exóticas pueden ser un tremendo problema. Entonces, al final, no necesariamente, o sea, cuando ocupen vegetal exótico, sin ningún problema, pero con restricciones. Por favor, sean responsables y estudien si la planta se transformó en algún problema en algún lugar, si tiene algún sistema de dispersión muy eficiente o un crecimiento definido y limitado. Ojo, o sea, abierto al exótico, absolutamente, pero con responsabilidad. Sin duda, porque podés traer, tú te estás refiriendo a las plantas exóticas invasoras, ¿verdad? Y las que potencialmente lo pueden ser. Hay que estudiar mucho antes de utilizar. Pero tenemos algunas ya, cuantas que están, que se han sido introducidas hace muchos años, que sabés que no tienen que no presentan, no nos van a presentar riesgos. En ese caso no hay problema.
Mira, el otro día estábamos en una reunión por un tema, una evaluación de paisajismo sustentable, etcétera, y eran todos como el tema que onda, hay que premiar el nativo, el nativo, el nativo. Y yo les decía, en las ciudades, y yo les decía, ok, está perfecto que efectivamente algunas plantas nativas las premien, etcétera, pero hay que entender que el ecosistema de ciudad es un sistema que no existía hace 200, 300 años, como lo conocemos ahora. Eso significa que muchas de las plantas nativas en el sentido estricto no tienen ni una opción en la ciudad, ni una opción, porque no soportan, no sé, desde un tubo de escape tirándoles el escape encima. Y por lo tanto, yo también premiaría el uso de material vegetal exótico que es extraordinariamente ecosistémico y que es no invasor. ¿Qué problema hay? Yo podría eventualmente hacer una comunidad vegetal urbana mucho más funcional desde el punto de vista ecológico, ocupando plantas exóticas que solamente con nativos, sin ningún problema. Y eso no tengo ninguna duda. Claro, no hay estudios porque todo el mundo se concentra cuando te dicen, pero se ha probado que las comunidades nativas son las que son más biodiversas. Claro, porque los estudios están esencialmente concentrados en eso. Pero para los que han hecho el estudio un poquito más amplio, y eso hay estudios en Alemania y en Inglaterra, se dan cuenta que muchas comunidades vegetales que son entre exótico y nativo ofrecen mucho más nicho, más ventanas de polen néctar, más fotosintato y por lo tanto entonces hay que ser muy, muy libre. Yo creo que lo que siempre digo, ojalá que el siglo XXI sea el siglo de la libertad y no el siglo de la ideología, que parece broma. Estamos más ideológicos que antes, donde realmente tener la libertad de tomar lo mejor de cada sistema. Pensar, evaluar y de ahí con mucha libertad elegir lo que parece sea mejor, ¿cachai? Sin entrar como en la cosa como prefabricada de porque es bueno. ¿Quién te dijo eso? Nada que ver. Eso es pura ideología. Sin duda. Bueno, Cristóbal, estamos en 1 hora y 7 minutos escuchándote. Mirá, hay de todos lados. Ahí alguien dijo desde España, desde Venezuela, por supuesto cantidad de chilenos, argentinos, uruguayos. Así que llegamos lejos hoy, ¿eh? Excelente. Yo solo tengo palabras de agradecimiento porque la verdad que nos enseñás todos los días. Hay que seguir estudiando, seguir observando y, como dijiste, ser un poco estudiosos y cuidadosos con lo que introducimos, ¿no? Pero al mismo tiempo audaces, porque a veces por estudioso la gente se queda como paralizada y ocupa lo mismo de siempre. Sean audaces, pero cuando uno es audaz, hace seguimiento. Nos pasa mucho con la maca, y me da risa porque de repente aparece una planta nueva y agarramos, se compra, se planta, y por eso es tan importante hacer seguimiento. En general trato de hacerlo en jardines a los que voy a tener acceso durante un montón de años, pero también sean audaces con buscar plantas que sean nuevas, que no conozcan, donde no necesariamente la literatura tiene mucha información, pero siempre es como los niños finalmente. Yo me acuerdo cuando era chico y estaba jugando en la playa, o sea, mi mamá me daba mucho espacio de libertad y corría y hacía amigos, etcétera, pero cada vez que yo la miraba, ella me estaba mirando. O sea, de alguna forma es dar espacio para la audacia y el descubrimiento, pero sin nunca perder el control o estar atento a lo que está pasando. Sin duda, Cristóbal, me encantan esas comparaciones que haces con la vida del hombre. Son tan buenas, son esas metáforas que te quedan así, grabadas a fuego, me encanta. Sos un genio, Cristóbal. Te vas a tener que venir a Uruguay a enseñarnos, porque así no tenemos que cruzar el charco. Tenemos que organizarnos y hacer el tema, yo diría que siempre los viajes, porque mirar, ver jardines, plantas, etcétera, es lo máximo. Yo creo que este viaje que hicimos del desierto, siempre hay como un antes y un después. Uno comparte con tanta gente que tiene observaciones distintas, se arman discusiones tan buenas, a veces con acuerdos, desacuerdos, pero es tan interesante. Otros puntos de vista enriquece tanto, a mí me encanta por lo menos. Así que nos veremos en algún viajecito. Bueno, Cristóbal, voy a decir 2 cosas que están diciendo todos. Agradecerte muchísimo, y lo otro que están diciendo es que es un placer escucharte y cuánto se aprende. 3 cosas muy importantes. Se aprende mucho, se disfruta
y agradecerte y esperar que estés, te damos un descanso y el año que viene nos encontramos de vuelta por allá por el otoño. ¿Qué te parece? Excelente, o el verano. Mucha gente que no Bueno, sale de veraneo o que los dejan solos, como se llama, en la casa y es entretenido hacer clubes de hobby. Eso hace muy bien. bueno. En el verano, Cristóbal, nos vemos. Gracias. Estamos en verano. Y gracias a todos los que estuvieron por ahí.